Bienvenidos, amados hermanos, a este tiempo de escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Él tiene para nosotros a través de su palabra. Quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, verso 4. Mientras lo buscas, quiero recordarte que desde hace unas semanas estamos viendo lo que hemos denominado el Sermón del Monte. Y es precisamente en el versículo 4 donde se centra la palabra, la enseñanza que Dios quiere darnos en el día de hoy. Y dice así la poderosa palabra de Dios: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Permíteme orar. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites escuchar tu voz y sabemos que no solamente quieres traernos una palabra, sino que quieres transformarnos. Que cada persona que escuche este mensaje, Señor, sea transformado, sea cambiado a lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Yo me pongo en tus manos, Señor, auxíliame para entregar este mensaje con la fidelidad que tú me lo diste a mí. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. La palabra de Dios, pues a veces nos dice cosas que suenan paradójicas. Y de hecho, en este texto que vamos a estudiar hoy, nos habla de que para ser bienaventurados y consolados tenemos que llorar. Y eso causa una confusión porque para nosotros precisamente el lloro es una respuesta emocional a alguna situación que estemos viviendo. Posiblemente usted está siendo afligido por una enfermedad, o posiblemente ha perdido a un familiar, ha perdido a un amigo, o le ocurrió un desamor, o perdió un trabajo. Cualquiera de estas situaciones puede hacer que usted se sienta profundamente afligido, profusamente llorando delante de Dios. Pero también a veces existen situaciones positivas que hacen que lloremos. A veces uno puede recibir una gran noticia, una declaración de amor o una información que no esperábamos, y esto cause un llanto del regocijo. Hace algunos días mi madre recibió una llamada de una de sus nietas, quien le decía que estaba en el hospital, pero que había dado a luz una preciosa y saludable niña. Esto hizo que ella reaccionara en llanto. No entendía por qué, pero lloraba y lloraba profusamente. Y cuando me lo contó, lo que le dije fue: llorabas porque fuiste objeto de la misericordia de Dios. A pesar de estar viviendo una situación difícil, a pesar de que en medio de esta pandemia no tenemos garantizada una condición que nos permita ser bendecidos, tú has visto tu cuarta generación. Y ese sentir es lo que lo hace llorar. En esa misma instancia, Dios nos llama a que tengamos un corazón humillado delante de Él, que venga y reconozca la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Posiblemente hoy, ante la situación que vivimos, muchos lloran, ya sea por temor a ser contagiados por este COVID-19, o porque ya están contagiados, o porque están perdiendo a alguien, como dije al inicio. Pero, ¿será que al igual que en el Antiguo Testamento estamos llorando, pero por las razones equivocadas? A la luz de este texto que estamos viendo y dentro del contexto que la palabra nos enseña, vemos que Jesús venía y en su peregrinaje iba sanando leprosos, sanando personas con aflicciones, que tenían ciegos, que eran sordos, que eran paralíticos. Gente venía con problemas espirituales, y a todos ellos Él les resolvía su aflicción. Esta gente lo buscaba por conveniencia, o digámoslo así, para resolver su situación existencial. Y es precisamente en este ambiente que Jesús se aparta con sus discípulos a un monte y les habla de los principios del reino, contrastándolos con los principios de este mundo. Es aquí donde Él le dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, entendiendo esto, veamos a la luz de esta palabra por qué cuando lloramos seremos o resultará en gran bendición para nuestras vidas. Primeramente, este lloro es evidencia del reconocimiento de nuestra condición de pecado. La palabra nos enseña una situación muy triste que se narra pues en el Evangelio de Lucas, cuando el apóstol Pedro, quien había caminado con Cristo por casi 3 años, el Señor le dice que él lo iba a negar 3 veces. Y él, de una manera altiva, le dice que eso no podía ocurrir, que él estaba dispuesto inclusive a dar su vida si era necesario por el Señor.
Él le había dicho ya, se lo había advertido, Satanás te ha pedido para zarandearte y por eso te lo estoy diciendo, pero él decía que eso no iba a ocurrir, pero ocurrió. Cuando ya en la víspera de la crucifixión de nuestro Señor lo habían apresado y algunas personas lo identificaban como uno de sus seguidores, él lo negó. Y lo negó utilizando palabras soeces, palabras lamentablemente difíciles que deben salir de la boca de un creyente. Negó al Señor. Y miren lo que dice el mismo capítulo en Lucas, capítulo 22, versos 6.1 y 6.2. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué triste episodio. Reconocer que había pecado delante de Dios, negando a su Señor, negando a su Maestro. Esto lo afligió de una manera tan grande que causó en él un gran remordimiento, pero ese remordimiento lo llevó a un arrepentimiento de lo que había hecho. Estaba consciente de que había pecado. Estaba consciente de que había traicionado, de que había hecho exactamente lo que había prometido no hacer. A veces nosotros también nos sentimos en esa situación. Pedro aquí, cuando él se percata que ha caído en cuenta de que se cumplió la palabra, llora profusamente. Llora profusamente porque hay un dolor en él que lo hace sentir la traición. Hay un dolor que lo hace reconocer su condición de pecador delante de Dios, de que le había fallado al Maestro, de que estaba desilusionando el corazón de Cristo. Nosotros a veces también nos encontramos en situación desesperante y no reconocemos que estamos pecando. Lo que Dios quiere decirte, que una persona que llora profusamente como lo hizo Pedro y viene arrepentido, Dios lo escucha y le promete que en algún momento será consolado. Algunos lo comparan con la situación que vivió Judas, el apóstol que lo entregó. Y es totalmente diferente, porque Judas tenía un propósito con este hecho, y cuando vio que lo que había hecho no resultó en lo que él había planeado, sintió remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. Este remordimiento lo hizo caer en cuenta de que su plan no había resultado. Él tiró esas monedas y, haciendo un lazo con una cuerda, se guindó de ella. Y todos sabemos el final que tuvo Judas. Ahora, Pedro también falló, pero su acto de pecado no solamente le remordió, sino que hizo que se arrepintiera. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy, que muchas personas son pecadoras y solamente se sienten remordimiento. Y quien siente remordimiento es alguien que sabe que está pecando, pero no está dispuesto a dejar ese pecado que lo regocija en la carne. Sabe que está en una relación ilícita, pero eso le causa regocijo. No está dispuesto a dejarlo. Sabe que ofende a Dios. Le remuerde saberlo, pero no está dispuesto a cambiar de actitud. En cambio, el que está arrepentido del pecado no solamente reconoce su condición de pecado, sino que hace un giro de 180 grados y cambia de curso, cambia hacia el corazón de Dios, cambia para hacer lo que Dios le ha mandado hacer, cambia para agradar a Dios. Muchas personas están hoy con remordimiento. Por eso es que bueno, hoy algunos están llorando, como dije al inicio, pero llorando de remordimiento, llorando porque saben que no han hecho lo correcto delante de Dios. Hoy este llamado es para llorar de arrepentimiento delante de Dios. Hoy este llamado es para que podamos venir delante de su presencia arrepentido, reconociendo: Señor, Señor, yo te he fallado. Esta iglesia, esta sociedad ha vivido en corrupción, ha vivido ignorando el pecado y posiblemente con remordimiento, pero no con arrepentimiento. Y esta es la hora, este es el momento donde Dios nos llama a que lloremos de corazón, a que reconozcamos nuestro pecado, a que tengamos un verdadero acto de arrepentimiento y conversión que a la postre va a producir el consuelo de Dios. Ahí es donde Dios quiere llamarnos. A esto es lo que Dios quiere afectarnos. A ser enteramente conforme a alguien que entiende cuál es su relación con Dios y dónde está parado.
Los fariseos pensaban que eran superior a las demás personas, los miraban hasta de reojo. Pero, ¿sabes algo? Cuando nos acercamos a Dios, la luz que nos ilumina, la luz de su gloria, permite que veamos nuestras imperfecciones. Y entre más nos acercamos a Dios, más debemos llorar. Más debemos llorar porque somos conscientes del pecado que hay en nosotros. Somos conscientes de que no merecemos su amor, no merecemos su misericordia. Eso produce llanto, y esto es lo que nos está diciendo aquí: bienaventurados los que lloran, porque el que llora derrama su corazón delante de Dios. El que llora hace como Pedro, dice: Señor, te fallé, Señor. Se cumplió tu palabra, no sé por qué no te hice caso. Esto es lo que pasó con Pedro, a diferencia de lo que pasó con Judas. Judas sencillamente se ahorcó, con un remordimiento, pero no con arrepentimiento. Y hoy Dios te dice: arrepiéntete. Hoy Dios te dice: conviértete a mí. Arrepentirse es detenerse del camino que estás llevando. Es reconocer que estás en pecado. Pero convertirse es cambiar de dirección. O sea, no solamente me detengo, sino que cambio de dirección y voy en pos del Señor que me está llamando. Hoy Dios te dice: arrepiéntete, conviértete a mí. Ven con lloro delante de mí, porque el lloro es evidencia de que tú aceptas en tu corazón que eres un pecador. A veces queremos venir delante de Dios arrepentidos, pero con una pose altiva. Bueno, Señor, aquí estoy, espero que me perdones si quieres. No es así, amados. Dios espera un corazón contrito y humillado. Dios espera que nos derramemos delante de su presencia en lloro, posiblemente hasta que te quedes dormido, entendiendo de que no mereces el amor de Dios, de que Cristo se ofreció por nosotros, murió en la cruz, y ese sacrificio no lo merecemos porque lo seguimos defraudando, porque seguimos pecando, iglesia. Esto es lo que Dios nos está llamando hoy. Nos está llamando a un verdadero lloro como evidencia de que reconocemos nuestro pecado, de que reconocemos lo que hemos hecho delante de Dios y que lo estamos ofendiendo. Pedro lloró. ¿Estás llorando tú? ¿Estás reconociendo? ¿En la sociedad en que vivimos estás reconociendo el pecado que vivimos? Creo que no. Le hemos fallado y, por cierto, lo hemos negado, y más de 3 veces. Dios está ofendido, pero es tiempo que la iglesia reaccione. Es tiempo que Panamá, que el mundo, que nuestras sociedades reaccionen y asumamos el camino que Dios nos está marcando. Que reconozcamos el pecado, que nos arrepintamos de él y que nos convirtamos a Cristo. A eso nos llama el lloro. Ese lloro que es evidencia de lo que estamos viviendo. Pero además, otra razón por la que el llanto resulta en bendición para nuestras vidas es porque permite que aceptemos nuestra necesidad de ser perdonados. La palabra nos presenta en 2 de Samuel otro hecho lamentable, y es precisamente cuando nuestro amado rey David pecó. Y resumiéndole los hechos, David tomó una mujer ajena, Betsabé, la embarazó, pecando con ella. Y no solamente hizo esto, sino que continuando en su pecado, fraguó y ejecutó la muerte de su esposo Urías. Y cuando esto hubo ocurrido, él la tomó como mujer. Él pensó que esto no iba a tener consecuencias delante de Dios, pero Dios le envía al profeta Natán, quien, usando una narración sobre una persona pobre que había sido objeto de una injusticia por parte de un hombre rico, lo hizo entender que ese injusto era él. Y fue en este momento cuando no solamente David reconoció que había pecado, porque hasta ahora él había pecado y pecado y pecado y no se había arrepentido. Ahora él reconoce su pecado y, como si se le cayeran las escamas de los ojos, reconoce su condición de alejamiento de la gracia de Dios. Y es precisamente en este momento cuando se siente avergonzado, cuando rasga sus vestiduras y comienza a llorar profusamente y a orar a Dios. Esto que él hace, llorando con un sentimiento de arrepentimiento y de necesidad de ser perdonado, quedó plasmado en el libro de Salmos. Quiero que vayas conmigo
pensando en el llanto de David, lo que dice en el Salmo 51, del verso 1 al 4. Escucha el corazón de David arrepentido y pidiendo perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese es el corazón de David. Ahora está arrepentido, ahora está diciendo: Señor, no solamente reconozco que pequé, ahora reconozco que necesito tu perdón y no soy merecedor de él. Esta es la condición que Dios nos está llamando. A esto es que Dios está diciéndote hoy: tú tienes que ser como David, no puedes continuar pecando y pensando que no va a haber consecuencias. Muchos se lamentan por lo que estamos viviendo hoy. Muchos se lamentan por este coronavirus. Muchos se lamentan y se preguntan: ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? No, Dios no se ha olvidado de nosotros. Somos nosotros, los seres humanos, pecadores, que por causa de ese pecado nos estamos alejando de Dios. Somos nosotros los que le hemos dado la espalda al Señor. Somos nosotros, como David, que pecamos y no habíamos reconocido la falta que habíamos cometido. Pero dice el primero de las bienaventuranzas, que bienaventurados son los pobres de espíritu, porque pobre de espíritu es esa actitud humilde delante de Dios, reconociendo tu condición de pecado y suplicando a Dios por perdón, por su misericordia, porque el perdón no lo merecemos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ese es lo único que por justicia tú y yo nos merecemos. Pero la misericordia, la gracia de Dios está con nosotros, y por su gracia recibimos un favor inmerecido, que fue Cristo ofreciéndose por tus pecados y por los míos en la cruz del Calvario. Y por misericordia no nos dio la muerte, sino que nos dio la vida eterna por Cristo. A eso es que Él nos llama. A esto es que Dios nos dice: reconoce con llanto, reconoce con un corazón arrepentido que quieres mi perdón. ¿Y saben qué? La palabra dice que si su pueblo se humillare, aquel pueblo que invoca su nombre y clamara por perdón, Dios nos escuchará y perdonará nuestras iniquidades. Hoy Dios nos está diciendo que Él nos puede perdonar, pero solamente tu llanto genuino, como evidencia de que reconoces que eres pecador y de que reconoces de que necesitas arrepentimiento, solo así, en esa condición, es que vamos a poder recibir el favor inmerecido de Dios, esa gracia, esa misericordia que nos hace salvos, que nos hace aceptos en el amado, porque es en Cristo que Dios nos ama. Hoy Dios nos está llamando, iglesia. No podemos seguir en la insensibilidad. Este mundo está llorando, pero llora por causas equivocadas. Llora por su propio mal, pero no reconoce el pecado. Este mundo entero ha pecado. Yo estoy abrumado, y yo sé que tú, por la corrupción que se ve, estamos abrumados por el estallido social de delincuencia que hay. La gente está viviendo en medio de una situación de pecado, y el pecado sigue siendo el mismo. La palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que en el Antiguo Testamento había dicho que era pecado, todavía sigue siendo pecado. Él no ha cambiado. Los que estamos cambiando somos nosotros. Nos hemos hecho más tolerantes. Antes nos ofendían ciertas cosas que veíamos en la sociedad. Antes nos ofendía la pornografía. Antes nos ofendía el lenguaje soez. Antes nos ofendían muchas cosas que ahora decimos que son normal. No, no es normal. Es anormal. Es pecado. La Biblia no ha cambiado. La Biblia sigue siendo la misma. El mismo que dijo: no pecarás, no abortarás, no adulterarás, todavía no le parece bien. El que dijo: no seas homicida, todavía no le parece bien. Pero esta sociedad y aún la iglesia
se ha hecho sorda al pecado, se ha hecho insensible. Y por supuesto, una iglesia que toma como normal lo que el mundo está haciendo, a la postre también yo me hago insensible a mi propio pecado. Por eso es que hay pecado en la iglesia. Y no solamente hay pecado, por eso hay pecado y nosotros no reconocemos que estamos pecando porque somos insensibles. Los seres humanos, en nuestras extremidades, estamos llenos de terminaciones sensoriales que nos permiten percibir el calor, percibir el frío, percibir el dolor. Y eso es necesario. Si usted pone la mano en un lugar que está ardiendo, que hay fuego, usted la va a quitar, porque este es un aviso de que si dejas tu mano ahí, te quemarás. Si estás caminando en un lugar pedregoso y hay vidrios, hay cosas que te pueden lastimar, tú vas a sentir dolor y esa es la precaución para no caminar. Pero en el caso de los diabéticos, por citar un ejemplo, el diabético va perdiendo las sensibilidades en las extremidades y puede caminar en un campo lleno de piedras o de vidrio y no percibe el dolor. Y al no percibir el dolor se hace daño. Y al hacerse daño posiblemente se causa un mal tan grande que, como sabemos, muchas veces hasta les cortan una extremidad. Y esto es producto de la insensibilidad. Hoy somos insensibles. Hoy nos hemos hecho tolerantes al pecado. Lo pasamos como normal. Lo pasamos como no es nada. Y sí es algo. Dios sigue siendo celoso. Dios sigue queriendo que tú y yo lo pongamos en primer lugar y que vivamos conforme o tratemos de vivir conforme a lo que Él hace. Y si pecamos, dice la palabra que abogado tenemos delante de Dios a Jesús, quien va delante del Padre, porque Él ya pagó por nosotros. Y obviamente hay que ir delante de Él arrepentido. Cuando vamos arrepentidos, entonces Él intercede y perdona nuestros pecados. Pero hay que ser sensible al pecado. Esta sociedad está insensible. Muchos de nosotros nos hemos hecho insensibles. Hasta nos burlamos de cosas que vemos en la palabra. Nos burlamos de episodios que vemos en la Biblia. ¿Será eso lo que Dios quiere? No creo. No lo creo. Esta sociedad sencillamente está insensible. Y nosotros, esta iglesia y todas las iglesias pertenecemos a una sociedad. Así que es casi normal que los males que vemos en la sociedad también estén en el centro de la iglesia. Hoy el llamado de Dios es a que reconozcas tu pecado y que pidas arrepentimiento, que pidas perdón por ello, que reconozcas que necesitas ser perdonado. El pecado aleja al hombre de Dios. No a Dios del hombre, al hombre de Dios. Él nos hizo para tener comunión con Él. Él no quería que Adán pecara, pero por cuanto Adán y Eva pecaron, el hombre se alejó de Dios. Jesús nos acercó, pero hay que venir con llanto delante de Él. El llanto del que reconoce que ha pecado y que necesita ser perdonado. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pero finalmente, otra causa, o digamos así, otro factor que hace que el llanto resulte en bendición para nuestra vida es porque nos proporciona sensibilidad ante el pecado de otros. Miren lo que dice la palabra hablando del propio Jesús en Mateo 9:36, dice así la palabra. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor miró las multitudes y me lo imagino profundamente herido, viendo el pecado en el pueblo, viendo el pecado y la necesidad de Cristo, la necesidad del Evangelio en su corazón. Hoy también nosotros tenemos que levantarnos, porque producto de que hemos sido arrepentidos y convertidos, y ahora estamos gozando de salvación, ahora nosotros tenemos que mirar a los no conversos, a las personas que lloran, tenemos que mirarlas con misericordia. ¿Qué haces cuando ves el pecado en un hermano? Cuando ves a un hermano pecar, te regocijas y vas a donde otro y dices, ¿supiste lo que hizo fulano? Se cayó en un pecado de tal o cual cosa. Eso no es lo que debemos hacer. El pecado de otros debe hacernos llorar. Llorar porque entendemos que han caído de la gracia, han caído de agradar a Dios, y nosotros debemos ser factor de reconciliación y no factor de hundimiento de esa persona. Cuando vemos a alguien pasando por situaciones difíciles, de hecho por pecado, llora por él.
Tengo un corazón apercibido del dolor ajeno. El Señor sintió compasión, dice el texto, porque vio las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Qué es una oveja sin pastor? Una oveja que está a merced de los ladrones, que está a merced de las fieras del campo, que está a merced de hacerse daño con piedras, ramas. Un pastor viene y les trae salud, le unta bálsamo, lo unta con aceite, le da su cuidado. Este mundo se está perdiendo y hay cristianos que se están regocijando en vez de sentir llanto por las personas. Un corazón contrito y humillado no solamente ya reconoció su falta, reconoció que necesitaba arrepentimiento y perdón, ahora se da cuenta de la condición de las personas que lo rodean y siente lo mismo que siente Jesús, compasión. La compasión no es solamente un sentimiento de benevolencia, la compasión te tiene que llevar a actuar. Si estás afligido, llorando por el pecador, tienes que hacer algo. No podemos ser más una iglesia inoperante, no podemos ser una iglesia sumida en nuestras cuatro paredes. Tenemos que salir a confrontar al pecado, a llorar por los pecadores y actuar a favor de ellos. Eso es lo que la palabra nos recuerda. Nos recuerda que somos los agentes de misericordia que Dios ha puesto para amar a las personas. Tú no puedes, yo no puedo amar a alguien si no siento misericordia. Porque Dios quiere ofrecer su misericordia a través de ti, a través de mí. Este mundo le hace falta a Cristo. Este mundo le hace falta no un juez, sino un Salvador. Hay cristianos que se creen jueces. La palabra nos dice que no se nos es dada la potestad de juzgar porque no tenemos todas las condiciones o toda la sabiduría, la omnisciencia que tiene Dios para juzgar. Eso se lo debemos dejar a Él. Cuando vemos a alguien en pecado, cuando vemos a alguien en aflicción, debemos llorar por él. Y ese lloro tiene que llevarnos a levantarlo, como el buen samaritano que vio a la persona afligida, a la persona herida, y le dio una mano, le tendió una mano de ayuda. A eso Dios nos llama hoy. Hoy Dios te está diciendo, no solamente quiero que de boca me digas que me amas, no quiero que de boca digas que me sigues, yo quiero oír tu llanto. Pero un llanto genuino, un llanto que reconozca el pecado, un llanto que reconozca que tiene que ser perdonado por Dios si quiere estar junto a Él. Y un llanto que llore por sus hermanos, que sienta profundamente cuando ve a alguien en pecado. Actualmente yo no me creo más que nadie. Es más, entre más me meto en la palabra, ella más me ilumina y me deja ver mi condición. Tú y yo no estamos bien, estamos caminando en esa santificación, pero entre más nos acercamos a Cristo, más su gloria nos ilumina y más somos conscientes de la suciedad. Y claro, cuando somos conscientes de la suciedad, venimos delante de Él, ¿me puedes limpiar? Y Él dice, claro, yo te limpio. Eso es lo que Dios nos está diciendo. El propio Jesús lloró y la Biblia registra otro momento donde lloró. Todos sabemos cuando lamentablemente Él llegó a ver a su amigo Lázaro que estaba enfermo y estaba en peligro de muerte. Y dice que cuando llegó se dio cuenta de que ya había muerto. Y según lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 33 a 35, miren lo que aconteció. Jesús entonces, al verla llorando, me refiero a la hermana de Lázaro, y a los judíos que lo acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahora viene el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Hoy Jesús está llorando. Del mismo modo que lloró aquí. Y no lloró por impotencia. Él era Dios. Él sabía lo que iba a hacer. ¿Saben por qué Jesús lloró? Porque vio el dolor en las hermanas de Lázaro. Porque vio el dolor en los amigos del pueblo. Él sintió lo que estaban sintiendo ellos. Eso se llama misericordia. Se llama compasión. Obvio. Después de eso, todos sabemos lo que pasó. En un acto de gran gloria, Él resucitó a Lázaro. Levántate, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Amado, hoy Dios quiere levantarte. Hoy Dios también, a través de su Hijo Jesús, está llorando. Pero te repito, no por impotencia, porque Él es el Todopoderoso.
está llorando porque sabe que tú y yo estamos siendo insensibles al dolor de sus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un hermano que está sufriendo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un hermano que está en pecado? Hoy Cristo te recuerda, quiero que llores, porque el llanto, ese llanto de arrepentimiento de alguien que ha sido perdonado, es alguien que se hace solidario con el pecado de otra persona. Si de verdad estamos sintiendo el pecado de otros, si de verdad estamos sintiendo profundamente el pecado de toda nuestra tierra y clamando a Dios para que sane nuestra tierra, hoy podemos decir con sensibilidad, Señor, sánanos, sana nuestra tierra. Tenemos un corazón afligido, un corazón que está clamando por Dios. Este corazón afligido debe estar motivado para llorar. Por eso es que quiero decirte que debes llorar delante de Dios, pero por la razón adecuada, siendo consciente de nuestra condición delante de Él. Hay un corazón afligido en tu pecho. Hay un corazón afligido delante del mío. Y dice la palabra que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y por qué seremos consolados? Porque después de este acto de arrepentimiento y de perdón, el Señor nos perdona y viene a vivir en nosotros. Ahora Dios está en ti, Dios está en mí. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es el consolador. Ahora Dios vive en ti cuando has llorado genuinamente y Él te está consolando. Y no solamente te da consuelo, te da la victoria de una vida eterna junto a Jesús. Permíteme orar. Amado Dios, gracias por esta poderosa palabra. Gracias porque hoy tú nos llamas a un arrepentimiento, nos llamas a una conversión, a un llanto que le diga al mundo que realmente te hemos ofendido y que estamos dispuestos a hacer lo necesario para que tú nos perdones. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has hablado al corazón. Gracias porque nos has hecho ver nuestra condición delante de ti. Ahora, con gran lloro venimos delante de ti, arrepentidos. Con gran lloro venimos delante de ti, necesitados de tu perdón y necesitados que perdones al resto de nuestro prójimo. Sana nuestra tierra. Sana a los que están llorando hoy, Señor, pero no los que están llorando por alegría, sino los que están llorando de tristeza. Y trae el llanto que produce el gozo, el llanto que produce la satisfacción de tenerte a ti en nuestro corazón. Te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.